Buenos días, mucho gusto. Mi nombre es Franklin Diomedes Soto Núñez. Soy estudiante de Ingeniería Financiera de último semestre de la Universidad Piloto de Colombia. Eh, a continuación, sustentaré o presentaré mi proyecto de emprendimiento en la modalidad de práctica como requisito de grado, el cual consiste en la creación de una consultoría pensional neutral que brinde servicios de doble asesoría o información sobre todo lo que contempla el amplio portafolio pensional en Colombia. De esta idea nace como idea dentro de los ciclos de emprendimiento que dicta actualmente la Universidad Piloto de Colombia para las personas que deseen emprender algún proyecto dentro del programa. Bueno, acá es muy importante mencionar pues que esta idea nace dentro de todo lo que es el contexto pensional en Colombia. Por lo tanto, el sistema de protección social colombiano es un esquema que busca dar cobertura a las principales contingencias derivadas de la invalidez, sobrevivencia y vejez. Esta se caracteriza por ser un sistema integrado entre todas las entidades que administran el sistema social, independientemente que sea público o privado, y en este sentido son las administradoras de pensiones quienes han tomado pues más peso en el esquema de seguridad social, ya que su principal función es velar por la vejez de los colombianos. Y si bien es cierto, pues los fondos de pensiones pues son un tema de discusión prácticamente todos los días, ya sea por el voz a voz entre vecinos, compañeros, familiares, ¿sí? O las mismas noticias, pues ya que se habla de una nueva reforma pensional que se viene y pues que se desconocen pues cuáles serán los efectos a futuro para todos los colombianos o que implique, digamos, esta reforma si trae algo nuevo o algo malo para, digamos, el esquema de protección social pues que busca el gobierno nacional pues implementar para que las personas cuando lleguen a su edad de retiro pues puedan tener de pronto un ingreso asegurado en su vejez, dado que esta es la edad pues donde todo se va a dificultar, ¿no? Entonces, este esquema de protección social pues actualmente se sigue reforzando día a día y es más, hoy en día se puede hablar de que ya pertenece el programa de los BEPS, pertenece a este esquema y dentro en vigencia a partir del 1 de marzo el esquema del piso, el piso mínimo de protección social, que implica el pago de la nueva seguridad social, sino a través de ese mínimo vital a las personas que coticen por hora. Entonces, ese esquema de protección social pues se sigue ampliando a futuro y pues vuelvo a recordar pues que cuya función o finalidad es que las personas pues tengan un ingreso fijo en su vejez. Pues por ello que las personas que se encuentran vinculadas a los fondos de pensiones pues sean muy conscientes de esta información y pues dependiendo del tipo de simulación, asesoría arrojada dentro de cada uno de estos fondos, pues puedan tomar una decisión libre y espontánea en qué esquema deberían pertenecer o cuáles les brindaría más beneficios o más desventajas para un futuro. Por lo tanto, el objetivo principal de mi proyecto pues busca diseñar y asesorar las diferentes perspectivas pensionales a los hombres menores de 52 años y mujeres menores de 47 años y que todos ellos sean mayores de 18 años, que se encuentren cotizando a un fondo de pensiones y de manera integral sugerir el mejor fondo de pensiones eliminando la intervención comercial y la especulación. Entonces, el objetivo es muy claro. Tenemos un grupo establecido, pues tiene que ser con estas límite de edades. Y acá pues hago el énfasis de que por qué esas edades, pues porque en Colombia actualmente, para que un hombre se pueda trasladar de un fondo privado a uno público, esta puerta se encuentra abierta hasta antes de que cumpla los 52 años. Y en el caso de las mujeres, hasta antes de que cumpla los 47 años. Entonces, buscamos esas personas
pues para que de una manera nosotros seamos esa luz que les dé una garantía y una información exacta y correcta y que pues como su nombre lo dice pues no tenga una intervención comercial ni una especulación, pues ya que los fondos privados no son ajenos a la subordinación matricial. Entonces por lo tanto digamos que se queda como la sensación para los usuarios afiliados de que esta asesoría o esta información que les está brindando el fondo no es de todo correcta y exacta. Ya como tal, pues entre este mismo proyecto, pues se ha diseñado pues unos objetivos específicos. Entre ellos está diseñar y programar el software requerido para la simulación de los escenarios pensionales en Visual Basic de Excel, simular el escenario pensional de acuerdo con la historia laboral reportada por el usuario, realizar informe integral de acuerdo con los resultados obtenidos por el software desarrollado, contar con profesionales experimentados que lleven la asesoría hasta el consumidor final, asegurando el entendimiento y lectura de este, y eliminar la información falsa y campañas de desinformación acerca del sistema de seguridad social a través de la lectura de leyes vigentes, ¿no? Entonces, acá es muy importante el papel que vamos a desarrollar dentro del esquema de la protección social, dado que nosotros, nuestra idea es cumplir como un tercer rol dentro del papel de materia pensional. Entonces, pues vamos a estar muy reforzados en cuanto a tema de desarrollo tecnológico. Se desarrolló una macro en Visual Basic que captura la información de la historia pensional del afiliado y esta macro en Visual Basic pues a la vez nos va a generar eh, unos escenarios pensionales que nos permita indexar pues los valores los ingresos bases de cotización, los indexa a valor presente y en base a ello pues nos va a arrojar pues cuál sería ese panorama al día de hoy si tomaran una decisión de traslado, haciendo la comparación versus un fondo privado versus un fondo público. Bueno, este proyecto pues nace efectivamente pues en Colombia, la Superintendencia Financiera es la entidad que está encargada de vigilar los fondos de pensiones en Colombia. Ellos tienen como función velar por la garantía y derechos de los consumidores financieros y pues en ese mismo marco de regulación y de control es que emiten el decreto 1833 del año 2016, pues donde se exige como requisito obligatorio para todo afiliado a un fondo de pensiones que tenga una intención de traslado, ¿sí? De trasladarse de un fondo a otro. Este fondo de pensiones está en la obligación, ¿sí? Y el usuario está también sometido a una obligación de ser asesorado, de ser asesorados por ambos fondos, es decir, tiene que estar asesorado tanto el fondo actual que se encuentra y debe realizar también otra asesoría directamente con el fondo donde se desea trasladar, ¿sí? A este mecanismo se le considera pues doble asesoría. Pues acá digamos, acá la superintendencia lo que hizo fue asignar pues una responsabilidad directa al fondo de pensiones, pues de brindar esta asesoría pues a todos los afiliados que lo solicitan, ya sea para trasladarse o para retirarse. Entonces, acá la superintendencia financiera como tal pues parte del principio de la buena fe de que los fondos son los que deben de brindar esa asesoría, pues porque son los que cuentan con el personal, los recursos y los recursos tecnológicos para, digamos, desplegar ese tipo de asesorías a nivel masivo, ¿sí? Pero, digamos que se olvida o de pronto está olvidando el tema de que realmente no está tomando medidas o herramientas para mitigar lo que es la intervención comercial por parte de los fondos de pensión, ¿sí? Para nadie es secreto, pues, de que un fondo privado se capitaliza con los ingresos de sus usuarios. Ellos llevan este dinero a, pues, obviamente al mercado de valores
invirtiendo en diferentes fondos, ya sea por alto riesgo, moderado o conservador, dependiendo de este perfil, ellos invierten en estos fondos y generando rentabilidades, pues obviamente para el usuario y para el mismo fondo. Es por ello que ellos ahorita actualmente pues captan o tienen recursos extremadamente grandísimos por lo mismo. Entonces, cuando un afiliado desea retirarse o se traslada, pues ellos están en la obligación de no solo simplemente trasladar pues su historial pensional, sino también todo el capital que tengan acumulado dentro de esta cuenta individual. Y muchas veces, pues obviamente ellos como una campaña para mitigar o el impacto del traslado masivo, pues lo que hacen es, digamos, durante este mecanismo de la aula asesoría, pues digamos como en cierta manera, como insinuar a la persona, pues que no se traslade otras cosas, pues porque dentro de sus políticas de calidad o de políticas comerciales, pues digamos que también está el tema de la retención y la fidelización, pero esta muchas veces no es subjetiva realmente con lo que le conviene al pensionado. Es por ello pues que nace pues la consultoría pensional neutral, donde pues estamos buscando, como lo mencionamos anteriormente, personas con una nacionalidad colombiana, hombres menores de 52 años o mujeres menores de 47 años, que sean mayores de 18 años y que se encuentren cotizando a pensión, preferiblemente ubicados en la ciudad de Bogotá. Indicamos que inicialmente Bogotá, pues porque Bogotá, pues primero, pues es nuestro lugar donde nos encontramos ubicados actualmente y pues también digamos que inicialmente la idea es que estas asesorías sean brindadas presencialmente. Entonces, a futuro, si la idea de negocio emprende, pues la idea sería eh, comprar mecanismos también para que todo sea posible brindarse desde la virtualidad. Antes de continuar con el tema, sí sería bueno mencionar, pues digamos que un contexto histórico respecto a la situación actual en el país, y también pues vamos a mencionar también cómo nace también la idea, ¿no? Consultoría Neutral nace como una oportunidad de negocio. Al realizar labores de campo, muchos afiliados a los fondos de pensiones se acercan como a que sean orientados, porque pues el sistema general de pensiones y más en Colombia genera mucha confusión, y solo por el hecho de que coexistan pues dos regímenes actualmente en Colombia, uno público, uno privado, y pues que cada uno cuenta con características propias que los hacen muy distintos, pues esto genera una sensación pues de confusión entre los usuarios. Por lo tanto, pues Colombia efectivamente es uno de los pocos países que actualmente conviven con un régimen pensional público y un régimen pensional privado. Por lo tanto, para los usuarios, muchas veces al momento de decidir, pues les genera confusión si realmente es mejor estar en un público o uno privado. Y es que todos los escenarios pensionales son tan distintos que no se puede generalizar o se puede globalizar todo el caso textual para todos los afiliados. Entonces es aquí donde, digamos, nace todo el tema de la especulación y el voz a voz. Eh, pues por eso servicio de consultoría neutral es un servicio de asesoría personalizada que va a ser ofrecida por asesores especializados en pensión. Eh, Van a tener una guía, una simulación generada por un software que captura la información real del usuario, y en base a ello generamos un panorama más favorable o sugerido para el usuario. Es de resaltar que este servicio se realiza a través de terceros y que no tiene ninguna relación con alguna entidad del Estado que maneje algún recursos públicos en entidades públicas. Ese tipo de personas realizamos un mapa como tal, un mapa de empatía, pues donde nosotros estamos colocando como tal todo ese tema relacionado en cuanto a los miedos, los que escucha, lo que observa, lo que piensa, lo que habla,
Entonces, entre ellos tenemos que algunos piensan que quieren tener una estabilidad pues financiera en su vejez, que no quieren que el fondo de pensiones los engañe y pues que están se acerca pues la edad de decidir y pues que no tienen como tal una idea certera o no tienen como tal digamos en claro cuál es lo que más les conviene o no les conviene. Ellos por lo general escuchan que algunos compañeros fueron engañados para quedarse en fondos privados o que los fondos de pensiones solo tiran para un lado y no para el otro. Entonces, digamos que todo ese tipo de empatías que se encuentran dentro pues como tal del usuario, pues ha generado que existan miedos y especulaciones dentro del mismo. ¿Qué nace nuestra misión? Pues nuestra misión en Consultoría Neutral es que nos apasiona ofrecer el servicio pensional a través de asesorías, simulaciones y cálculos actuariales, acompañado de personal altamente capacitado, generando no solo una orientación, sino un acompañamiento acertado en la vejez. Nuestra visión, Consultoría Neutral será reconocida como una entidad que no cuenta con subordinación comercial, consolidada como la tercera asesoría obligatoria para todos los afiliados a los fondos de pensión y como única en su nivel de calidad. Bueno, acá pues entonces, una vez hallado, digamos, contextualizado un poco el tema, vemos que hay una problemática de carácter urgente que por lo general los usuarios que toman la consultoría pues vendrán con la necesidad que alguien los asesore de manera neutral, y les indiquen qué fondo de pensiones deberían estar antes de que cumplan esa mínima de traslado, ¿sí? Y pues para ello, pues nuestras soluciones, pues vamos a desarrollar pues en esta macro un algoritmo de programación que permita estimar o desarrollar sobre posibles escenarios pensionales y pues que trataremos en lo posible de que esta fiabilidad sea del 90%. Los servicios del software y la consultoría serán ofrecidas por terceros y el entregable será un informe final, pues con la posibilidad neutral del traslado. Entonces, acá lo que haremos es que el usuario se acercará a tomar nuestros productos, pues vendrá ya después de haber tomado una doble asesoría, nos indicará pues que fue a fondo de pensiones y eh, no les quedó claro, o no quedó como las dudas despejadas una vez tomando esta doble asesoría. Entonces ellos dirán que quieren pues obviamente contar con la opinión de un tercero y que sean profesional y pues que les ayude digamos de manera neutral a comparar digamos estas ambas asesorías y poder sacar digamos una decisión más acertada. Entonces se someterán toda esta información dentro del el programa que diseñamos y este nos arrojará pues como tal también un PDF. Este PDF pues será como tal el insumo necesario para el momento de la asesoría y es la guía que debe seguir el consultor al momento de brindarla. Bueno, para ello pues para esto hicimos un análisis de mercado donde a través de los formularios de Google Form eh, diseñamos como tal una encuesta para ser recopilada o enviada o diligenciada por un espacio muestral de 12 personas, en las que cuales encontramos las siguientes, en la cual le preguntamos la edad de qué edad tienen o sí, en qué edad se encuentran. Es importante que sobre estas dos encuestas es un espacio totalmente aleatorio, sin discriminar edades, sexos o posición, obteniendo pues obviamente que la edad de los encuestados en los cuales se encuentra que el promedio general de los encuestados se encuentran entre los 35 años, pues esto genera una desviación estándar del 9,3867% en cuanto al espacio muestral. Tenemos la pregunta cotiza pensión, donde tenemos que el 44,5% pues responde que no se encuentra cotizando y pues aunque se desconocen las causas, se puede inferir que pues la pandemia por el COVID-19 pues deja una incidencia sobre la muestra,
pues ya que al no cotizar se infiere, ya que pues digamos que ante ese resultado de las personas que no se encuentran cotizando, pues se infiere que están dentro de este índice de desempleo, pues que está afectando la muestra porque no es como tal esta pregunta no nos arroja como tal un resultado fiable a largo plazo, dado que digamos el COVID es una variable endógena, una variable endógena que pues obviamente no se tenía en cuenta. Preguntamos también a qué fondos cotizan, donde pues curiosamente el 50% de los encuestados se encuentran afiliados a Porvenir, seguido de Protección con el 33,3% y Colfondos con una participación del 8,3%. Entre estos fondos privados, la participación como tal en esta muestra es del 91,60%, pues sobre el 8,3% de los afiliados a Colpensiones. Pues es de resaltar que esta muestra tiene pues esta tendencia, pues la población de adultos mayores es la que representa el mayor volumen de afiliados a Colpensiones y de pensionados, y para efectos pues de esta cuenta no son tenidos en cuenta. Es así como se puede inferir que el mercado es bastante amplio en el sentido en que si digamos se conserva digamos este tema de los afiliados al fondo privado, pues el mercado es bastante amplio, ¿no? Pues porque podremos encontrar afiliados que estén en los fondos privados que quieran pasar al público, y por lo tanto pues lo que buscamos son ese tipo de personas que estén dentro de estos fondos. Ya tenemos como tal la otra pregunta, que cuál es la necesidad en cuanto a pensión, en donde encontramos que el 58,3% coinciden en que desean un ingreso asegurado, y esto pues conlleva una decisión acertada a largo plazo, pero se desconocen si estos encuestados eh, desean este ingreso como tal, que debe ser asegurado pues independientemente si es el fondo donde se encuentran afiliados o sean trasladados. Entonces por lo general ellos están diciendo que quieren un ingreso, pero pues acá digamos no están especificando si ese ingreso debe ser asegurado ya sea por su fondo o el mejor fondo que mejor que les convenga. Tenemos la siguiente, pues que preguntamos que qué les genera desconfianza pues de su actual fondo. Y pues entre todas las desconfianzas de los usuarios pues referente a estos fondos de pensiones, están como que todas estas entidades financieras, incluyendo los fondos de pensiones, están obligados de realizar educación financiera, que precisamente busca disminuir la desinformación que ronda el medio, generando problemas de riesgo reputacional operativos, ¿no? Entonces, muchas veces todas estas personas responden simplemente por masa, escuchan que no me van a pensionar, me van a robar mi dinero, entonces digamos que se está hablando de un tema de imagen, y pues digamos todo eso también va a generar un coletazo a la final, pues que eh, va a ser digamos como fuga masiva de afiliados. Por otro lado, pues preguntamos entonces que qué les genera confianza de sus fondos de pensiones, y pues digamos que más que todo estos encuestados lo que generan es que muestran una leve recordación de marca, y pues la confianza es muy variable, que va desde el apoyo tecnológico hasta la trayectoria en el mercado. Entonces muchas veces ellos están, digamos, simplemente porque llevan mucho tiempo en el mercado, y es que desde el año 94 han nacido prácticamente alrededor de 12 fondos de pensiones, y actualmente solo sobreviven 4 fondos de pensiones privados que han sido absorbidos uno a uno, pues ahí está consolidándose 4 fondos actuales en el país. Preguntamos que si se encuentran ubicados en Bogotá para efectos de la población objetivo, pues donde dicen que el 66,7% de la población se encuentra ubicada en Bogotá, y pues digamos que esos serán los afiliados que se les brindará la modalidad de asesoría presencial. Tenemos la otra pregunta, pues que si ya han tomado la doble asesoría, donde el 25% de los encuestados únicamente han tomado la doble asesoría, y si el 75% llegase a requerir asesoría, se debe invitar pues que a realizar inicialmente la doble asesoría en los fondos de pensiones involucrados en el traslado. Entonces,
Esa pregunta es muy importante porque lo que busca consultoría neutral es primero pues también generar también educación financiera y pues todas las personas que lleguen a tomar el servicio como tal en consultoría neutral deberán pasar por esta pregunta filtro si ya han recibido la doble asesoría. ¿El por qué? Porque se supone que ellos deben primero pues tomar como requisito obligatorio esto para poderse trasladar y la idea es que cuando la persona ya se acerque como tal a nosotros ya traiga las ideas consolidadas o los miedos como tal que le generen digamos en estas asesorías. Entonces el insumo necesario va a ser que tomen esta doble asesoría. Entonces si nos podemos dar cuenta, digamos, muchos de estos pues desconocen la doble asesoría o no la han tomado porque sencillamente no les interesa por el momento trasladarse. Esta doble asesoría también es bueno recordar que esta doble asesoría lo crea el Estado también como mecanismo también de defensa judicial en el sentido que cuando nacieron los fondos de pensiones en el año 94, nacieron muchos fondos de privados, entonces lo que hicieron fue empezaron a hacer campañas comerciales y empezaron a retirar las personas del seguro social, vámonos, vámonos, vámonos. Pero en su momento, pues digamos como cuando uno es joven o las personas son jóvenes, pues digamos que no tienen como mucha conciencia sobre ese tema de las pensiones y pues en ese momento no tuvieron en cuenta como tal la incidencia que iban a tener a largo plazo de esta decisión y muchas personas se trasladaron y pues perdieron muchos beneficios o la posibilidad de pensionarse en un fondo público. Entonces, esto ha generado que a largo del tiempo ha generado muchas demandas al Estado y ahora actualmente Colpensiones donde estas personas piden a través de este mecanismo judicial pues que sean retornados a Colpensiones. Entonces por ello la superintendencia financiera pues deja como tal la evidencia de la doble asesoría pues para que las personas a futuro pues no se puedan justificar indicando que no fueron informadas o no fueron asesoradas antes de trasladarse y pues digamos como también disminuir pues a corto, a mediano y a largo plazo pues todo ese tipo de demandas por este tipo de causales ya que los juzgados actualmente se encuentran colapsados por ese tipo de demanda. Entonces por eso es importante la doble asesoría para todos los afiliados ya sea que se trasladen o no se trasladen. Bueno, acá por último, pues ya estamos preguntando que qué le gustaría saber a la persona, ¿sí? El 63% coincide en que les gustaría saber o entender cómo pueden mejorar el valor de su pensión a futuro y una forma de mejorarlo es escogiendo acertadamente el fondo de pensiones que brinde mayores garantías de acceso a una pensión por un mayor valor. Entonces, acá igualmente lo procedemos a realizar como tal una matriz de hallazgos, pues donde relacionamos como tal los hallazgos más significativos encontrados a la fecha, relacionamos el nombre de las personas que fueron encuestadas y que digamos que son como sujetas a perfilar dentro como tal del producto, donde colocamos pues como tal donde está nuestro criterio de aceptación para esta matriz y donde damos una importancia. Entonces digamos que acá lo que buscamos es perfilar a las personas que tienen más la urgencia y pues digamos que darles un tipo de asesoría o darle un tipo de prioridad sobre los demás, pues dado que son personas que ya están cercanas a la edad, muy cercanas a la edad para tomar esta decisión y pues por lo tanto requieren el servicio de forma inmediata. Bueno, entonces acá ya digamos hemos hablado como tal de consultoría neutral en su raíz corporativa. Vamos a hablar ahorita pues ya a modo más detallado pues digamos sobre la historia pensional acá en Colombia. Acá en Colombia existen dos tipos de régimen, que uno que es conocido como el RAIS y otro que es conocido como el RPM. El RAIS es conocido como el privado y el RPM es conocido como el público. ¿Sí? Entonces, este RAIS se traduce en un régimen de ahorro individual con solidaridad. Es un régimen que se caracteriza por el ahorro individual, el cual se va capitalizando en el tiempo. Y al llegar a determinada edad se efectúa un cálculo actuarial basado en el ahorro y en las expectativas de vida del afiliado y sus familiares próximos. Y tenemos el RPM, que el RPM es el régimen de prima media con prestación definida y es un sistema que se caracteriza por tener un régimen de reparto y donde los afiliados deben cumplir unas condiciones de edad y de semanas cotizadas mínimas para obtener la prestación. ¿Mm?
Esta se calcula sobre un ingreso base de liquidación de un periodo determinado y a ese ingreso base de liquidación se le aplica una tasa de reemplazo, la cual está establecida pues ya como tal en la norma pensional y pues la administradora del régimen pública del régimen de prima media administra es un fondo común de naturaleza pública. Entonces acá nacen varias diferencias entre ambas y es que el RAIS es una cuenta individual para cada afiliado y en el RPM es una cuenta donde los dineros ingresan a todos a una cuenta maestra, donde digamos eso pertenece al Estado, porque una vez ingresen los dineros a Colpensiones se vuelven en recursos públicos porque entran dentro de una sola cuenta, ¿sí? Entonces es la primera gran diferencia. La segunda es que en el RAIS, cuando liquidan la pensión, la liquidan en base a un cálculo actuarial. Y para los que de pronto no conozcan en base al cálculo actuarial, el cálculo actuarial es un, como su nombre lo dice, es un cálculo donde van a entrar a mirar cuánto dinero tiene un afiliado, van a mirar cuál es su edad, las expectativas de vida, van a indicar, van a mirar si esta persona tiene hijos, no tiene hijos, si tiene esposa, y empiezan a hacer reservas pensionales. Entonces, entre menos dinero tenga esta persona, pues menor valor va a ser el de la pensión, porque pues, o si es una persona soltera va a recibir, va a tener posibilidad de recibir mucho más que uno que está casado con hijos. Y en el régimen de prima media, pues digamos que ellos lo que hacen es que toman el ingreso base de liquidación de los últimos 10 años. Un ejemplo, yo coticé sobre 10, sobre 2 millones, entonces durante los últimos 10 años mi pensión va a quedar sobre 1.300.000, un ejemplo, ¿sí? Y la situación general de los traslados entre los fondos de pensiones, pues digamos que pude sustraer una gráfica de, no, pues no es muy reciente, pero igualmente muestra una situación a largo plazo respecto a los históricos o los traslados históricos en Colombia entre el RAIS al RPM, ¿sí? Entonces podemos ver que, digamos, por lo general, siempre las fugas de traslado se presentan durante los primeros trimestres del año, dado por, imagino, por la reactivación económica o debe ser también, pues, una vez pasada la temporada navideña, pues las personas empiezan a presentar una incidencia más de traslado, ¿no? Tenemos también, pues, que al número de los traslados por año y pues ver la composición por edades y por el ingreso base de cotización, tenemos que en promedio el 48% son personas entre los 41 y los 50 años, proporción que de acuerdo con la definición pues de este documento pues parecen comportarse racionalmente. Y tomando esto como referencia únicamente, esta variable, esto conlleva que la probabilidad de traslado pues sea relativamente alta, del 1.1%. No, pues no lo obstante, al observarse el cruce entre traslados anuales y el ingreso base de cotización, la gran proporción de la gente que se ha trasladado tiene un ingreso base de cotización entre uno y dos salarios mínimos. Y este panorama sigue siendo real al día de hoy, dado que pues lo que busca la persona muchas veces es un mayor ingreso. Entonces, por lo general, una persona que gana un mínimo, pues como tal no le va a interesar mucho el trasladarse a un fondo público o a uno privado, pues porque finalmente la pensión va a ser exactamente la misma. Entonces, las personas que tengan más de un salario mínimo como un ingreso base de cotización son las que siempre van a presentar más inquietud o más duda de traslado hacia donde mejor les convenga. Tenemos que, tomando como referencia los traslados del año 2013 igualmente, se puede observar que de la población que tiene entre el 41 y 50 años de edad, el 63,2% tiene menos de 400 semanas cotizadas, lo cual implica que tuvieron que asociadas una baja probabilidad de pensionarse por el régimen de prima media. Y pues si fue así su decisión, pareció motivadas por decisión poco óptimas que deberían en una indemnización sustitutiva relativamente en baja en comparación con la evolución de saldos que obtendría al quedarse en el RAIS. Entonces, acá es muy importante ver la situación que muchas personas, prácticamente el 63% de los traslados, son personas que se trasladan motivadas quizás por temas de que va a estar en un fondo público, de pronto que se van a pensionar menos o no sé por qué tipo de miedo se trasladan y son personas que van a generar una pérdida en sus ingresos, en el sentido en que
Si se van para el RPM y no se logran pensionar, pues allí, como indicaba anteriormente, no se tiene una cuenta individual, se genera una indemnización por el tiempo y por lo general las comparaciones son abismales. Y si se hubiesen quedado en el RAIS, pues obviamente pues hubieran tenido una evolución mucho más grande de saldos. Entonces, por eso digamos que también se busca que las personas también tengan conciencia sobre esta situación. Eh, También hablamos también que pues al ser el límite de edad para las mujeres de trasladarse antes de los 47 años y los hombres los 52, es natural que las mayores edades donde se encuentran los mayores traslados de los fondos de pensiones se entren entre los 45 y 49 años, pues que esta va a ser nuestra población objetivo de consultoría neutral que buscará a estas personas que son los que tienen como la urgencia y la necesidad de ya o ya poder tomar una asesoría o tomar una decisión y pues nosotros vamos a estar ahí para apoyar. Ya tenemos también pues que al observar el monto también per cápita que se ha trasladado, se evidencia que este es muy relativamente dinámico. Del monto per cápita ha sido creciente, debe ser explicado por el tiempo que de exposición en el régimen de ahorro individual, pues es decir que entre mayor tiempo alguien se encuentre en un régimen, los rendimientos acumulados asociados al ahorro son mayores. Entre más maduro el sistema, el promedio del monto acumulado va a ser mayor y por ende el monto trasladado. Entonces, acá por lo general así ha generado un tema de discordia o discusión, y es que los fondos privados están trabajando arduamente por las rentabilidades de los afiliados, y por lo general son estos mismos que cuando llegan a cierta edad, después de ya un cierto tema de exposición a riesgo, de volatilidad del mercado, ellos deciden trasladarse y pues cuando se trasladan se debe trasladar no solo los aportes de ellos, sino todos esos rendimientos que han generado esos fondos. Entonces genera un tema de un descontento, ¿no? Actualmente en Colombia existen las siguientes administradoras de pensión. Tenemos a Porvenir. Porvenir también es una administradora de pensiones y de cesantías que fue constituida en 1991 como un fondo simplemente de cesantías. Sin embargo, en el año 94, pues al entrar la vigencia Ley 100 que dio vida a los fondos de pensiones, se estableció una alianza con Provida y de Chile en su momento la más grande administradora de pensiones de ese país. Actualmente Porvenir administra un fondo de pensiones voluntarias, un fondo de pensiones obligatorias y un fondo de cesantías, y adicional también cuentan con patrimonios autónomos. Tenemos a Protección. Protección es una unidad, bueno, es bueno mencionar que Porvenir pertenece al Grupo Aval, entonces su casa matriz es el Grupo Aval. Protección pertenece al Grupo Bancolombia. Y Protección es una unidad de holding colombiano también del Grupo de Inversiones Sura y es la segunda mayor administradora de fondos de pensiones y cesantías del país, con cerca de 1,6 millones de afiliados. Lo mismo, Protección también administra los fondos para seguros de cesantías, pensiones voluntarias y pensiones obligatorias. Protección ha sido reconocida porque adquirió en el año 2013 a ING Pensiones y anteriormente a ING venía también con el Fondo de Pensiones Santander. Tenemos a Colfondos. Colfondos es una empresa colombiana de pensiones fundada en el año 91 y los cuyos productos y servicios pertenecen al área de las pensiones voluntarias, pensiones y cesantías. Hasta el año 2009, Colfondos era pues controlada por Citibank. Dicha compañía vendió esas acciones y al grupo empresarial Colpatria y a fondos de capital privado. Luego, en el año 2012, el banco Scotiabank compró una participación del 51% para el control de Colfondos, mientras que Colpatria continúa con su participación del 49%. Por último, tenemos a Scandia. Scandia es un fondo de pensiones más antiguos, pues digamos que su historia se remonta en el año 53, 1953. En ese entonces era un grupo de seguros, Scandia Seguros de Vida, y cuando llegó el Mutual en Colombia en el año 2006,
Scandia compró toda su operación nuevamente en el año 2019. Pues actualmente este fondo es considerado como un fondo de mayor rendimiento en el mercado, dado que toda su planta o toda su personal es de personas profesionales en el mercado, y quienes asesoran y los afiliados de este fondo son personas de altos ingresos. Por último tenemos ya pues como tal a Colpensiones. Colpensiones es la primera y única como tal administradora de pensiones del régimen público, sin contar que obviamente pues también hay otras entidades que administran el RPM, que son como la Fidoagraria, Fidoprevisora, el Magisterio o alguna caja de territorial pensional. Colpensiones es una empresa industrial y comercial del Estado que se administra como entidad financiera de carácter especial y está vinculada al Ministerio del Trabajo de Colombia. Colpensiones hace parte del Sistema General de Pensiones de Colombia y tiene por objeto la administración estatal del régimen de prima media con prestación definida y las prestaciones especiales que las normas legales le asignen, al igual que la administración del Sistema de Ahorro de Beneficios Económicos Periódicos BEPS, que este también es algo nuevo que se le delegó directamente a Colpensiones como administrador. Acá vemos actualmente también vemos el número de participación en el mercado, donde vemos que Porvenir es el que lleva el mayor volumen de afiliados en el mercado con una participación del 58,71%, y muy por detrás tenemos a Protección en el 29,15%. Scandia tan solo tiene la participación del 0,74% de participación dentro de los fondos privados de pensión. Entonces, acá ya digamos, entramos en materia técnica. Pues es necesario entonces para todo lo que acabamos de ver, pues que se implementar unas macros. Estas macros pues van a estar ligadas dentro de unas hojas de cálculo que a su vez con el módulo de Visual Basic va a permitir simular escenarios pensionales, y configurando las necesidades tecnológicas. Al ser un documento editable, el usuario podrá acceder a él en cualquier tiempo y espacio, asegurando la accesibilidad. Se busca que durante la interacción con el usuario, el consultor deberá permanecer con la debida postura y vestuario exigido. Se deberá asegurar que todas las dudas sean solucionadas, asegurando la neutralidad de las mismas. La asesoría será atendida en el horario pactado con el usuario con una intensidad no superior a una hora, y se debe asegurar que el usuario esté entendiendo la información y preguntar en cada cierto intervalo de tiempo si tiene dudas o no tiene dudas respecto al programa. Bueno, acá es bueno también mencionar pues que en nuestro modelo de negocio encontramos una matriz de creación de valor, pues donde se busca aumentar el índice de satisfacción y respuesta del usuario que toman una decisión acertada al quedarse en el mejor fondo de pensiones. Se busca pues también reducir los tiempos de espera para recibir una asesoría y una posible solución. Se debe crear una interacción tecnológica que permita simular y arrojar resultados viables, y esta herramienta de uso propio restringido, buscando eliminar la falsa especulación y la desinformación acerca de los fondos de pensión. Tenemos acá nuestro modelo de negocio. Y por último, pues digamos que vamos a hablar sobre nuestra situación financiera, donde digamos que para poder llevar a cabo este emprendimiento, pues el capital necesario para poder comenzar la operación en consultoría neutral, pues este también depende del nivel de los gastos asociados. Bajo este marco podemos dimensionar pues que el capital inicial que tenemos que aportar o financiar están entre ellos los que son los gastos de inicio, los gastos de gestión, los recursos humanos y los gastos operativos. El capital inicial requerimos de 19.500.000 pesos, de los cuales tenemos que el mayor porcentaje, que es el 42,71%, se los está consumiendo en la inversión en activos tangibles, dado que necesitamos muebles y enseres para dotar, digamos, toda la operación. Igualmente solo se
Se prevé que inicialmente simplemente se contará con un pequeña espacio de oficina, dado que como consultoría neutral no generará ninguna relación contractual o subordinación laboral con ningún empleado, dado que inicialmente nuestros modelos de contratación serán solo prestación de servicios. Por lo general no entraremos en gastos en materia de seguridad social o recursos humanos. Por lo general, entonces todo esto será clasificado dentro del ítem de honorarios. Eh, Como evidentemente no se cuenta con el capital, pues para empezar la operación, nos vamos a requerir de un préstamo. Se realiza, digamos, la asesoría con el Banco Finandina y donde se dice que se puede llegar a solicitar un crédito por valor de 15 millones como crédito para microempresas en la comunidad de emprendimiento y que este crédito es pagadero trimestral por un periodo de 3 años con un año de gracia. Este crédito es tomado con una tasa del 17% de efectivo anual y que realizadas las 10 conversiones nos da que es un 4% de efectiva trimestral, que son los pagos que se van a realizar trimestralmente. Entonces vemos acá una tabla de amortización donde podemos ver que inicialmente durante el primer año, los 4 primeros trimestres, pues el servicio de la deuda simplemente los va a generar lo que son los intereses del valor de la deuda y ya después del el primer trimestre del segundo año, pues se empieza a generar la amortiguación tanto la deuda y el abono de capital, están estandarizando pues la cuota a 1.558.574. Acá es importante mencionar que los activos determinados en el capital inicial suman 18.400.000, los cuales fueron desglosados en el ítem anterior y pues estos nos sirven para hallar el valor de los activos tangibles por valor de 8.400.000. Este tipo de activos se caracterizan por ser físicos y que son de un uso a largo plazo. Por su parte, pues los activos intangibles están valorados por 4 millones siempre y cuando los planes de ejecución del proyecto se lleven con la planeación comercial. Y por último, tenemos que capital de trabajo necesitamos 6 millones y es de recordar, pues nuevamente, que Consultoría Pensional no celebrará contratos que acarreen pagos a la Seguridad Social por parte de la compañía. Entonces, por eso vemos acá en esta tabla de amortización, pues que la depreciación se va a realizar sobre el 80% y como tal el valor residual será el 20%. Entonces, este valor residual será sumado como tal al saldo final del flujo de caja. Por último, podemos concluir eh, que en el marco del sistema pensional colombiano, las constantes reformas en pro del bienestar del usuario se prestan para generar confusiones y aunque la Superintendencia Financiera insiste en la educación financiera que se debe brindar a los distintos consumidores, es cierto que en materia de regulación y vigilancia es muy escasa. La doble asesoría pensional como herramienta de decisión e información debe ser más que un requisito meramente obligatorio, sino que se debe ser un servicio prestado al usuario para lograr una vejez asegurada y feliz. Y en ese sentido, es muy cierto que la Superintendencia Financiera insiste en la educación financiera para todos los usuarios del sistema general de pensiones, pero los fondos de pensiones no tienen un compromiso meramente en adquirir o brindar este tipo de asesorías masivamente, dado que esto requiere una capacidad tecnológica y de recursos humanos bastante amplia. Es por eso que su consultoría pensional neutral pues tiene un gran reto y es poder brindar esa confianza sin la manipulación financiera. El reto de brindar una tercera opción, también lo que muchos usuarios no cuentan, teniendo en cuenta que muchos usuarios no cuentan con la capacidad de pago para realizar este tema de pagos o no tienen interés en invertir en entidades ajenas al proceso de traslado de pensiones. Por lo tanto, inicialmente, pues en nuestro proyecto, pues empezará a funcionar, pues digamos que en el voz a voz, pero la idea es que a futuro pues digamos que articulemos estrategias de marketing para que seamos conocidos.
Bueno, entonces acá concluimos como tal la sustentación. Agradezco a las personas que me escucharon y que se encuentren interesadas en participar en este proyecto. Eh, no olviden escribirme en el correo franklin-soto@upc.edu.co. Recordar también que este video lo hago como sustentación de mi modalidad de prácticas como proyecto de emprendimiento para la Universidad Piloto de Colombia. Les habló Franklin Soto. Buenas tardes.